Vamos comprendiendo la acción de Jesús teniendo su misma intención, es decir, adquiriendo ese corazón misericordioso, esa compasión propia de ver la realidad del otro. Compadecerme, sentir y experimentar su necesidad, su pobreza, incluso su miseria, hacerla mía y rescatarlo, haciéndolo ver no como alguien superior o una humillación hacia el pobre, sino al contrario, elevar al otro a la misma dignidad de hijo de Dios, hermano nuestro. El poder del Mesías, esta compasión que vamos comprendiendo, no se trata solamente pues, de liberar del mal o de la estructura del mal, es servir, pero al mismo tiempo es, por pura atracción, hacer servir. Es amar, pero también en consecuencia y como compromiso, hacer amar. Y esta compasión, pues la descubrimos en la palabra y el gesto. El modelo y el ejemplo de nuestra acción ha de ser siempre la Eucaristía, la misa. Vemos cómo es el Señor que se ciñe y nos sirve. Y nos sirve su palabra y nos sirve su propio cuerpo y su propia sangre para el perdón de los pecados y para que tengamos vida eterna. Escuchemos el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, hace esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Fortalece, Dios misericordioso, nuestra debilidad, para que todos los que ahora recordamos con veneración a la Santa Madre de Dios podamos, por su intercesión y ayuda, levantarnos de nuestros pecados. La presencia del reino es manifestada mediante el servicio al bien y a la vida digna de toda persona. Frente a esta cultura de muerte, esta cultura de la posesión, ¿no? Y pues presenta a Jesús la cultura de la compasión, de la entrega gratuita y sacrificada por los más pequeños y pobres, para que alcancen una liberación, ¿sí?, integral, es decir, de humanización, de reconciliación, de fraternidad, de inserción social.
de que nadie se considere excluido. Jesús nos manifiesta ese rostro amoroso y misericordioso del Padre. ¿Cómo? Sirviendo y ejerciendo la caridad, pero desde una compasión muy peculiar, no de pena, sino compadeciéndose de nuestra debilidad humana. Se compadece de nuestra enfermedad, sufrimientos, injusticia, alienante de una falsa religiosidad que identificaba la enfermedad y el sufrimiento con el pecado y rechazo de Dios. Su pretensión, a diferencia de la muchedumbre y de los mismos discípulos, será el anuncio del reino en su persona. Muchos de sus discípulos, y quizás también nosotros, ¿verdad?, no comprendemos todavía los milagros, porque lo vemos como gestos extraordinarios, ¿no?, como signos del cielo. No, los milagros son signo del amor gratuito y compasivo de Jesús, que provoca amor, es decir, amar en su misma medida, sin límites, incondicionalmente. Y una compasión y un milagro que consiste en hacer suyas nuestras debilidades y cargar con nuestros dolores. Una vez más, no es superioridad, no es humillación de un superior hacia un inferior, no, es elevar a la misma dignidad. La salvación que trae Jesús nos levanta del pecado y nos capacita para responder con gratuidad y gratitud con el servicio a Dios y hacia el prójimo. La clave de lectura del texto de hoy se encuentra al final, donde se presenta a Jesús como siervo sufriente. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Este es el sentido de los milagros. Y estos son los milagros, pues, que hemos de experimentar. Y de hecho, pues, experimento cada día. El milagro es encontrarme con el amor misericordioso de Jesús. Es encontrarme a un Jesús, a un Dios que me sirve y se sacrifica por mí. Y eso hace que me levante y haga lo mismo. En la suegra de Pedro vemos la figura de la Iglesia y de cada cristiano, de cada bautizado. Purificada y lavada por la vida y el amor de Jesús, se pone a servir con gratitud. Probablemente se quería identificar a la suegra de Pedro con la comunidad de Mateo, que estaba como débil, como fiebre, y enferma, haciendo descubrir que se encontraba paralizada quizás por miedos. Debía dejarse levantar de nuevo por este Mesías para renovar el servicio a Cristo y a su Iglesia. Consideremos esto: el poder del Mesías se basa en servir y hacer servir, en amar y hacer amar. Ahí se encuentra nuestra felicidad. Contemplemos a Jesús levantando hoy al sacerdote, levantando hoy al consagrado, levantando hoy a todo bautizado, para que viva su identidad y su misión.